Diversidad cultural, posturas y globalización. Hemos constatado en los puntos anteriores que la cultura constituye, por supuesto, un rasgo diferenciador del ser humano, a diferencia de otras especies. No hay, sin embargo, una sola cultura humana. Podemos diferenciar muchas, dependiendo de cada lugar. Podemos constatar cómo hoy en día en nuestro planeta numerosas culturas, la rural, urbana, cristiana, latina, pues conviven. Esta pluralidad se conoce con el nombre de diversidad cultural. ¿Por qué existe esta diversidad cultural? La variedad de culturas es consecuencia de una característica propia del ser humano, es decir, que el ser humano no tiene prefijado una forma de responder ante el medio. Tiene cierta libertad para determinar su propia conducta, es decir, cómo resolver ciertos problemas en ciertos lugares, pues no está prefijado cómo resolverlo, sino que el ser humano que posee libertad e inteligencia puede elegir la respuesta a dar. Es como si nos plantearan pues un problema por grupos, probablemente cada grupo pues daría su propia respuesta. Así, los distintos pueblos han creado su propia forma de vida. A lo largo de la historia, el aislamiento, la falta de contacto, el que no había los medios de comunicación de hoy en día, pues hacían que las diferencias entre los diferentes grupos humanos fueran muy grandes, no había grandes contactos. El hecho de tener que enfrentarse a situaciones problemáticas desde circunstancias y posibilidades distintas, pues ha propiciado y ha surgido esa pluralidad. Ante esta pluralidad, pues se dan diversas posturas, diversas actitudes que tenemos hoy en día a la hora de, pues, de chocar, si se puede decir, de entrar en contacto pues, con otras culturas. La primera que destacamos es el etnocentrismo. Como pone aquí, pues es la actitud adoptada por los que juzgan y valoran la cultura de otros grupos desde criterios o creencias propias de la mía. Es decir, yo valoro, veo, cuestiono otra cultura desde la mía. Es muy propio pues, de la sociedad occidental y pues aquí podemos llamar a esta manera de ser, pues, por ejemplo, el imperialismo, la colonización que ha existido sobre todo en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Otra postura es el racismo. Se llama así a toda creencia, actitud o conducta que considera que hay unos grupos que por sus características raciales son superiores a otros. Pues bueno, aquí evidentemente tenemos un ejemplo muy claro en el siglo XX con el nazismo de Adolfo Hitler. La tercera postura es la xenofobia, quizás pues un fenómeno pues muy actual que podemos ver entre nosotros e incluso nosotros mismos pues tener. Es una actitud de desprecio y rechazo hacia lo extranjero, a lo diferente, a lo extraño. No es que tú me caigas más, sino que eres diferente. La cuarta postura es el relativismo cultural. Esta postura considera que es imposible comparar o evaluar las características de las distintas culturas. Es decir, que todas las culturas tienen valor por sí mismas por el hecho de ser una cultura. En principio parece correcto, pero desde esta postura puede darse una pasividad ante ciertos hechos culturales que van en contra de los derechos humanos, que son injustos de por sí. Siempre hay elementos en la cultura que debemos pulir, que debemos de alguna manera criticar y de alguna manera cambiar. La quinta postura es el universalismo. Esta postura propone un rechazo de las actitudes etnocéntricas que veíamos para evitar que unas culturas se impongan sobre otras y aboga por un diálogo real, aboga por descubrir los rasgos universales que hay en todas las culturas, por recoger aquellos elementos buenos que hay en todas las culturas para enriquecer y por lo tanto, bueno, pues sin que nadie pierda su propia cultura, todas las culturas deben enriquecerse culturalmente. Y la sexta postura es el interculturalismo y diálogo. Esta posición nace del reconocimiento de la pluralidad de cultura como un hecho enriquecedor, en verlo como algo bueno, no como algo pues negativo. Y que de alguna manera es posible y deseable una convivencia pacífica de tolerancia entre las diferentes culturas. Hoy en día pues se ha dado también pues un hecho muy importante en cuanto al tema de la cultura que se llama lo que se ha venido a llamar la globalización. La globalización. ¿Qué es eso de la globalización? Bueno, hoy en día el gran alcance que están teniendo las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de comunicarse, está borrando de alguna manera
las fronteras, los límites que antes el espacio, las distancias, pues nos daban a la hora de entrar en contacto con otras culturas. Y por lo tanto, se está acabando ese aislamiento, las culturas se están entremezclando y se está dando una convergencia cultural importante. Este contacto viene a dar lo que se ha llamado el contagio cultural, es decir, la asimilación de los rasgos propios de otros pueblos hace que cada vez sean más parecidas las culturas humanas. Se van cogiendo rasgos de otras culturas y poco a poco pues se va haciendo, por así decirlo, un mestizaje. Dentro de esta postura, algunos piensan que esta globalización esconde en el fondo un proyecto homogeneizador que supone de alguna manera el borrar las características propias de cada cultura, creando una cultura pues muy uniforme, sin grandes diferencias, ¿no? Y se corre el riesgo muy grande de que los países pobres que tienen poca capacidad de influir en otras culturas pierdan sus rasgos peculiares y pierdan su cultura. Bueno, hasta aquí entonces este punto sobre el tema de la diversidad cultural y la globalización.